Hola de nuevo, amiguitos y amiguitas que estáis preparando el examen para graduaros en educación secundaria obligatoria en Andalucía. En febrero estarán disponibles las solicitudes para realizar el examen. Tenéis dos elecciones, bien en abril o bien en junio, aunque este año por la pandemia han sido las convocatorias, una en junio y otra en septiembre. Bueno, vamos a continuar con el examen. Estamos viendo el examen de abril 2019 y vamos con la pregunta número 6. Y nos dice, indica si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones sobre la realidad lingüística de España. En las comunidades autónomas con lengua propia, el castellano es lengua cooficial con ellas. Vamos a buscar la palabra cooficial. Y nos dice que comparte la categoría de oficial junto con otra u otras cosas del mismo tipo. O, a ver qué más, dirección según la Real Academia Española, que es el diccionario yo creo que el más científico que hay en España, aunque hay muchísimos más, nos dice un dicho especialmente de una lengua que es oficial junto con otra u otras lenguas. De acuerdo, entonces tenemos que el castellano es lengua cooficial, quiere decir que tanto puede ser válida el castellano como la lengua que hay en las comunidades autónomas que tienen lengua propia. Pero ¿cuáles son esas comunidades autónomas que tienen lengua propia? Vamos a verlo. Comunidades autónomas con lengua propia en España. Os recomiendo una página web muy buena que es unprofesor.com y la vamos a ver desde ahí, porque está realizada por profesores. Esta es la página, un profesor. Y aquí nos dice lengua y dialecto de España, las lenguas de España, lenguas oficiales de España. Tenemos el español castellano, se le denomina también castellano porque se originó en Castilla, el catalán, el euskera y el gallego. Por lo tanto, estas son las lenguas oficiales reconocidas en España. Gallego, euskera, catalán y el español. Por lo tanto, vamos a contestar la pregunta. En las comunidades autónomas con lengua propia, que ya sabemos que son Cataluña, Galicia y País Vasco, el castellano es lengua cooficial con ella. ¿De acuerdo? Hemos visto que sí, que se habla tanto su lengua oficial, por ejemplo en el País Vasco se habla el euskera y además se habla el castellano, porque son lenguas que pueden ser oficiales de hecho son oficiales en esa comunidad autónoma. Por lo tanto, la pregunta es verdadera. Segunda pregunta. El andaluz es una modalidad lingüística derivada del castellano que tiene carácter de lengua en la comunidad andaluza. Bueno, hemos visto que solamente existen esas tres lenguas en esas tres comunidades autónomas y sabemos que el andaluz no es un idioma, por lo tanto es falso. ¿El andaluz es una modalidad lingüística derivada del castellano? No. El castellano y el andaluz es igual. Podemos hablar de forma diferente nuestro acento, nuestra entonación, pero las palabras las utilizamos igual. Son las mismas. Siguiente. El vasco, el gallego y el catalán son lenguas oficiales en sus respectivas comunidades autónomas. Hemos visto que sí, que son lenguas oficiales. El vasco, el gallego y el catalán. El vasco en Euskadi o País Vasco, el gallego en Galicia y el catalán en Cataluña son lenguas oficiales en sus respectivas comunidades autónomas, que es lo mismo que decir en sus respectivas regiones. Luego, siguiente. El ceseo es un vulgarismo. Vamos a buscar qué es ceseo. ¿Vale? Ceseo, vamos a poner la RAE, la Real Academia Española. Y aquí nos dice el diccionario de la Real Academia Española que ceseo consiste en pronunciar las letras C ante E o I y Z
con el sonido que corresponde a la S. Así, un hablante ceseante dirá cereza por cereza, cierto por cierto o zapato por zapato. Por lo tanto, estamos viendo o conociendo que el ceseo es una pronunciación, un sonido que le damos a la Z o a la C como S. ¿Y qué es un vulgarismo? Vamos a verlo. Vulgarismo. Palabra o expresión o giro que no se considera correcto en una lengua porque vulnera la norma establecida. Vale, pues si son expresiones que no se consideran correctas, vamos a ver algunos ejemplos. Aquí nos dice 100 ejemplos. Y tenemos, por ejemplo, a ver, aguja en vez de aguja. Por lo tanto, un vulgarismo es una palabra que es incorrecta, que esa no es su palabra. Se dice aguja, no aguja. O, por ejemplo, de gratis en vez de decir es gratis. O doto en vez de doctor. Bueno, es que eso es una palabra que está mal dicha. Bien por desconocimiento, bien por otra causa. O, por ejemplo, aquí tenemos teatro en vez de teatro. Vale, pues ya sabemos que ceseo es una palabra mal pronunciada y vulgarismo es una palabra incorrecta. ¿De acuerdo? Es decir, el vulgarismo es una palabra inventada, por decirlo así, que no existe en el idioma. Mientras que el ceseo, la palabra es correcta, pero se pronuncia diferente a como debería pronunciarse. Es una pronunciación incorrecta. Y el vulgarismo es una palabra que ya de por sí está mal utilizada. Y ahora la última pregunta. Todas las lenguas de España provienen del latín menos el vasco. Vale, pues vamos a ver de dónde viene el vasco. Vamos a buscar origen del idioma vasco. Y nos dice, el origen autóctono según el cual el euskera se habría desarrollado por milenios íntegramente entre el norte de la península ibérica y el actual sur de Francia, desde el Paleolítico, sin que exista posibilidad de encontrar trazas de parentesco con otros grupos modernos de otras regiones. Vamos a ver qué más nos puede decir de dónde proviene este idioma. El origen del euskera. Sí. Aquí que nos dice su origen. Vale. Vamos a ver. Su origen. Vamos a ver. Un momentito. Vamos a ver la Wikipedia. Vale. Aquí nos dice lengua pre-indoeuropea. Son pueblos históricos o influencias de tipo de sustrato anteriores a la presencia de lenguas indoeuropeas en los territorios que formaron el dominio lingüístico de estas lenguas autóctonas. Por lo tanto, es una lengua prehistórica, primitiva, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos ya a contestar la pregunta. Todas las lenguas de España provienen del latín, menos el vasco. Sabemos que es cierto porque el latín proviene pues de Roma, de los romanos, y el vasco proviene, pues ya hemos visto, es una lengua prehistórica y viene de la origen indoeuropeo, nos dice. De acuerdo, ya habría que profundizar más, pero para la pregunta de examen está contestada de esta forma. Bueno, nos queda 5 minutos, vamos a ver si podemos ver la siguiente pregunta. O hay que cortarla a la mitad y ya en el próximo vídeo. Adelantamos. Nos dice 7. Señala la función que desempeña los sintagmas subrayados en las siguientes oraciones. Los sintagmas son oraciones simples, por decirlo de alguna manera, aunque realmente una oración
yo considero una oración cuando tiene un verbo, pero un sintagma, digamos, puede ser solamente una oración simple sin verbo. En este caso yo no quiero liar mucho, mejor os vais a unprofesor.com y veis lo que es un sujeto. Pero voy a contestar la pregunta, ¿de acuerdo? El director de la compañía anunció la decisión y nos subraya el sintagma el director de la compañía y nos pregunta qué función realiza. Bien, la función que realiza, para saber si es un sujeto, le tenemos que preguntar al verbo ¿quién? Y con eso nos podrá responder. Y si le pregunto al verbo ¿quién anunció la decisión? Me contesta el director de la compañía. Por lo tanto, es un sujeto. Y está aquí como sujeto. Bien, la siguiente. La medida entrará en vigor el próximo mes de marzo. Para saber si es un complemento circunstancial de tiempo, le tengo que preguntar al verbo ¿cuándo? Si yo pregunto al verbo ¿cuándo entrará la medida en vigor? Me responde el próximo mes de marzo. Por lo tanto, es un complemento circunstancial de tiempo. La siguiente. La medida ha sido criticada por las agencias de modelo. Vale, el complemento agente es el sujeto en una oración pasiva. Esto es una oración pasiva porque el verbo ha sido criticada. Normalmente no hablamos así, ha sido criticada. Podemos hablar, pero un poco rebuscado, ¿no? Cuando podemos convertir una oración pasiva en activa, porque se diría, ¿cómo se diría en activa? La agencia de modelo ha criticado la medida, ¿no? Por ejemplo. Y para eso os voy a remitir a que veáis los tutoriales de unprofesor.com y ahí podéis buscar complemento agente que lo explica muy bien. Al finalizar el vídeo os lo pondré, pero no se va a oír por ser un vídeo grabado, no se escucha, pero lo vais a ver que son vídeos de 4 o 5 minutos y lo explican muy bien. Cada función, el sujeto, el complemento directo, el indirecto, el complemento agente, ¿de acuerdo? Vamos al siguiente. Han eliminado la presencia de las azafatas en todas las competiciones. ¿Qué cosa? Cuando yo pregunto al verbo ¿qué cosa han eliminado en todas las competiciones? Y me responde la presencia de las azafatas. Es un complemento directo. El complemento directo es cuando le pregunto al verbo ¿qué cosa? O ¿qué es lo que? Y el verbo han eliminado. Y me responde, lo que me responda es el complemento directo. Y ya por último, las azafatas están muy molestas. ¿Complemento predicativo? No, no puede ser. ¿Por qué? Porque el complemento predicativo no lleva verbo ni ser, ni estar, ni parecer. Y aquí utiliza el verbo estar. Por lo tanto, no sería un complemento predicativo. Un atributo. Los atributos sí llevan verbo ser, estar y parecer. Por lo tanto, puede ser un atributo. Y también os remito a que veáis el vídeo de unprofesor.com. Y complemento directo, le tendríamos que preguntar al verbo qué cosa están las azafatas y nunca nos diría muy molesta. Por lo tanto, no lo es. Vamos a dejarlo aquí. O si os digo que por favor miréis aquí, por ejemplo, atributo un profesor YouTube y directamente os aparece un vídeo de 3 minutos y os lo explica perfectamente. Muy sencillo, de una forma muy clara, y os animo a que lo busquéis porque realmente yo lo he entendido. Hola chicos, hoy tenemos Sí. vamos a ver cuánto complemento verbal, en este caso va a ser pregunta. Os lo dejo aquí. Espero que busquéis la información con esta herramienta, un profesor, porque es muy buena, también con la RAE, la Real Academia. Y os dejo. Buenas tardes y un saludo a todos. Adiós.